aprobados. Ahí empezó a hablar. En algún caso extremo, que, no sé, supónganse que tienen los 4 parcialitos y se sacaron un 6, lo podemos revisar de acuerdo a qué también está el práctico especial, ¿sí? El práctico especial lo podemos usar un poco de comodín para subir un puntito, más que eso no, ¿sí? Pero bueno, van a ser para casos especiales nada más, ¿sí? No se confíen que con el práctico especial les vamos a subir un punto a todos. Tienen que tener los parcialitos bien aprobados, ¿sí? Con buena nota, y eso lo podemos considerar. No saqué porcentaje, ¿vos sacaste, Luis? 40% más o menos. 40. Poca promoción. No, mejor dicho, poca promoción no, poca nota mayor a 7, que no quiere decir que esté promocionado. O sea, menos de lo que esperábamos. Porque, bueno, prácticamente en el examen las cosas que les tomamos ya las habíamos resuelto en clase todas, ¿sí? Les evaluamos búsquedas, ¿sí? Con una pequeña variación, ¿sí? Para no tomarles siempre lo mismo que lo hacen de memoria, lo hacen mecánico, entonces las búsquedas tenían un pequeño truquito. La copia restringida era tal cual la vimos en la clase de la semana pasada, o la anterior, no me acuerdo, así que eso era exactamente igual a como lo habíamos resuelto. Y después el composite, sí que hubo más errores de los que hubiéramos esperado, de los que realmente esperábamos en el tema de la identificación del composite. Ya tenían una gran ventaja antes de empezar, que sabían que que íbamos a tomar un composite, ¿sí? O sea que en toda la primera parte, bueno, yo acá tengo abierto el tema 2, que es del sistema integrado de salud. El otro tema, los dos temas eran muy similares, o sea, las cosas que se evaluaban eran lo mismo, cambiaba la temática del examen. En la primera parte del examen estaba descrito básicamente qué era el simple y qué era el compuesto. Entonces se tenían que dar cuenta a partir de eso cuáles iban a ser las 3 clases principales del modelo, ¿sí? Después iban a tener criterios para la parte de las búsquedas y la copia restringida, y no mucho más. Tenían muy pocos métodos para implementar. Sí, Patricio. Bueno, espero que vuelva. Mira cómo lo cagan a pedo. Bueno, les decía, tenían pocos métodos, ¿sí? En otros, si estuvieron haciendo exámenes viejos o mismo en el práctico, en general los ejercicios tienen muchos métodos para implementar. Acá tenían 3 métodos, ¿sí? Cuando hacían la clase abstracta, le quedaban 3 métodos. Algunos ponían más, hacían cosas que no se pedían, ¿sí? Por ejemplo, hacían una copia sin restricción, que no se pedía. Eso, si estaba bien, no sumaba, si estaba mal, restaba, ¿sí? No hagan cosas de más. O algún método auxiliar que necesitaban y también lo ponían en la clase abstracta, pero para resolver el examen tal cual estaba escrito, con 3 clases, con 3 métodos en la clase abstracta y por lo tanto en las clases hijas, alcanzaba. Bueno, entonces, empezamos con el tema de la identificación del composite, ¿sí? Decía, el sistema integrado de salud, podría haber, a ver si tengo a mano el otro tema para que vean el paralelismo, pero bueno, creo que me acuerdo. El sistema integrado de salud desea informatizar la distribución de camas de diferentes establecimientos sanitarios en la ciudad, ¿sí? Decía, hospitales, centros de salud, sanatorios, clínicas. El sistema integrado de salud cuenta con un conjunto de camas, cada una provista con diferentes equipamientos, ¿sí? Respirador artificial, elevación hidráulica, colchón, antiescaras, etc. Las camas de cada establecimiento sanitario se agrupan en diferentes salas, ¿sí? Ahí tenemos palabritas claves del composite, se agrupan, ¿sí? Acuérdense que el composite agrupa elementos de características similares para formar una estructura compleja, o sea que ahí tenían, si no les hubiéramos dicho que había un composite, esto les tendría que dar una alerta de que iba a haber al menos algo que agrupa cosas. Que son, bueno, salas generales, terapia intermedia, terapia intensiva. Creo, si no recuerdo mal, que nadie cayó en la trampa de hacer los 3 tipos de sala como clases diferentes, ni hospital, centro de salud y sanatorio, clínica como cosas diferentes. ¿Sí? Eso Sí, algunos cayeron, hubo un par de casos. Bueno. Obviamente, Quizás, cuando... Sí.
Quizás no detectaban el simple. Bueno, eso es más difícil, ¿sí? Pero, a ver, más difícil. Ese es un poco más al detalle, pero si ustedes lo ven así acá como una enumeración de cosas, ¿sí? Diferentes establecimientos sanitarios, hospitales, centros de salud, sanatorios, clínicas, me tira 4 cosas. ¿Me dice en algún momento qué diferencia tiene uno con otro? ¿Qué diferencia de datos o qué diferencia de comportamientos como para justificarse hacer clases distintas? No No dice dice nada. nada. Me tira ejemplos, ¿sí? Entonces, no va a haber una diferencia a nivel de códigos y a nivel de diseño tampoco entre ninguna de estas cosas. Hospital, centro de salud, sanatorio, clínica. Me los tira como ejemplos. ¿Sí? Es como que les diga, no sé, la facultad está formada por alumnos. Por ejemplo, Iván Zamudio, Francisco Dovanetti y Octavio Picasso. ¿Sí? Eh, me está dando ejemplos de para qué puedo usar a esas clases. ¿Sí? Eh, y después decía que había salas, lo mismo, salas generales, terapia intermedia, terapia intensiva. Me los tira como ejemplos. ¿Sí? No, en ningún momento, al menos hasta ahí, no me dice que hay una diferencia entre uno y otro. Eh, y acá viene el tema de los grupos. ¿Sí? Las camas se agrupan en salas, que a su vez se agrupan en galerías y pabellones. ¿Sí? Tengo como cosas que se agrupan en cosas más grandes. ¿Se entiende? Pero acá viene la clave de que esto es un composite y que todos estos grupos, ¿sí? Fíjense, salas, galerías y pabellones son grupos de cosas. Es el compuesto, ¿sí? Pero ¿por qué no hay tres compuestos distintos, que serían sala, galería y pabellón? Porque me dice que las camas pueden estar en cualquier nivel. Puede haber camas en un pasillo, me dice, en una galería, en un pabellón, ¿sí? Entonces eso es clarito que es un composite, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo simples y compuestos, y los simples pueden estar en cualquier nivel del árbol. Si yo tuviera, por ejemplo, eh, un pabellón que tiene varias galerías, y esas galerías tienen varias salas, al poder haber camas, ¿sí? En cualquier nivel, la cama, bueno, ya estoy adelantando que es el simple, eh, me está delineando un composite, ¿sí? Un objeto compuesto que está formado por otros objetos simples, las camas, y otros objetos compuestos, ¿sí? Que son grupos más pequeños de objetos, ¿sí? Esto se los aclaré cuando vimos Composite, que no se tienen que preocupar que después no voy a poner un pabellón adentro de una sala, ¿sí? Porque eso es más de cómo lo usan, y lo único que va a identificar un pabellón de una sala en este contexto, en este ejercicio, es el nombre que van a tener, ¿sí? A nivel de comportamiento, se van a comportar todos de la misma forma, ¿sí? Cuando hablo a nivel de comportamiento es a nivel de qué servicios me van a pedir después, que son los que vienen, los que numera más abajo. Si te pide devolver todas las camas que cumplen X, viene de antes eso, no sé si Luis ya lo respondió. Marce, te hago una pregunta. Sí, Jeremías. Entonces ponele que el enunciado te dice que no sé, que una sala no pertenece a tal cosa, ponele. En el de cocheras creo que era algo así. No le damos bola o no, porque es posta del compos ahí eso. Es ¿Cómo problema decía? de. Decía como que la cochera no podía pertenecer a un piso, algo así, medio raro, No, después no, de no, última lo podía, releo. al contrario, podía, seguramente decía, porque es lo mismo que acá, que dice que las salas, perdón, que las camas, el equivalente con el de los autos era que acá el simple es la cama, en el auto es la cochera. En el tema 3 y 4 que hablaba de autos y cocheras, es la cochera. Y después tenían lo mismo, tenían eh, también creo que galerías o niveles, pisos, todas cosas que son grupos. Eh, que dice Luis, claro, el no estaba, ¿sí? Nunca le vamos a decir, si lo que buscamos es que hagan un composite, es que no pueden poner un pabellón adentro de una galería. Si yo les doy esa restricción, ya el composite me lo están limitando. Si se acuerdan de las filminas, una de las limitaciones del composite es que yo no puedo garantizar qué hijos voy a agregar, ¿sí? El composite está formado por una lista de elementos abstractos. Ese elemento abstracto puede ser cualquier hijo, ¿sí? Y yo no puedo controlar qué elemento me agregan, ¿sí? No puedo controlar que dentro de un pabellón, perdón, dentro de una sala me metan un pabellón, porque para mí, desde el punto de vista de objetos, son todos objetos compuestos, ¿sí? Ya viene de cómo después lo usan. Eh, bueno, se están ocupando los chicos del chat, así que no leo. Bien.
Si me necesitan que pare para algo, abran el micrófono. Bien. Entonces, primer párrafo me define el composite. Me está diciendo que, bueno, podría ser la duda si el simple es la sala o la cama, ¿sí? Pero como la sala puede tener camas y la cama ya no tiene más, no guarda más cosas adentro, bueno, va a guardar un paciente después, pero no, no va a guardar una lista de pacientes ni un conjunto de objetos que me pueda hacer dudar de que es un compuesto. El simple va a ser la cama, ¿sí? Y el compuesto, todo lo demás. Galería, pabellón, sala, centro de salud, hospital, todo eso es un compuesto, ¿sí? Después dice, de cada paciente se registra. Ya, si me dice que de cada paciente se registra nombre, edad y una lista de atributos, el paciente va a ser una clase, porque en algún lado tengo que guardar esos atributos, ¿sí? Así que teníamos también una clase paciente, que en el caso de las cocheras era el automóvil, ¿sí? Eso no es parte del composite en sí, el paciente y el automóvil, ¿sí? Es un objeto que se relaciona con la hoja, con el simple, ¿sí? Acá, la cama va a tener, o no, pero puede tener un paciente. Y en el otro tema, la cochera puede tener un auto, pero es una relación de tiene, no es parte del composite, ¿sí? No hereda del compuesto, porque también había casos de que el auto heredaba de la cochera, por ejemplo. No se mareen con las herencias. La herencia, pregúntense, ¿un auto es una cochera? No, no es una cochera. No tiene el mismo comportamiento un auto que una cochera. Se tiene que hacer esa pregunta siempre antes de hacer una herencia. Acá, la cochera usa el auto, o tiene una relación con el auto, ¿sí? Bueno, entonces teníamos un nombre, edad, lista de síntomas y lista de equipamiento necesario para su atención. Ahora vuelvo un cachito sobre esto, que había otros errores. Cuando un paciente arriba a un establecimiento sanitario, se debe poder obtener el listado de camas disponibles que puedan ser ocupadas por el paciente. Acá era donde estuvo los mayores errores, los mayores problemas, ¿sí? Necesitaba un listado de camas, me lo está pidiendo, así que esto va a devolver, este método me va a devolver una array de cama para un paciente, ¿sí? Llega un paciente y yo quiero en qué camas lo puedo internar, ¿sí? Para poder internar un paciente en una cama determinada, ¿sí? En una cama que yo voy a poner como resultado de esa búsqueda, primero la cama no tiene que estar ocupada, porque no puedo poner dos pacientes en la misma cama, ¿sí? Por eso decía acá entre paréntesis, no deben estar ya ocupadas por otro paciente. Ese era el primer control que tenían que hacer. Y después tenía que cumplir la cama con ciertos requerimientos que están acá abajo. Y ahora vamos a eso. Antes quiero detenerme un poquito en esto, en la lista del equipamiento necesario, lo mismo que acá, que la cama tiene diferente equipamiento, respirador artificial, hidráulica, colchón antiescalas, ¿sí? Creo que, un segundito. Sí, Tomás. No me quedó claro la parte de ¿es parte o tiene? O sea, si es parte, es composite, y si tiene, no sería composite. Que tiene es una relación de uso, ¿sí? La cama va a alojar un paciente, ¿sí? Claro, y la sala no alojaría una cama también, por ejemplo, o sea, no la alojaría, pero tiene una cama. Sí, también, pero ahí tenés una relación de herencia porque tienen comportamiento en común. Ah, ok. ¿Está bien? Tanto Sí. la sala como la cama tienen en común que yo voy a poder, por ejemplo, buscar las camas disponibles, hacer la copia, es otro método que van a tener en común, y contar la cantidad de camas. Eran los tres métodos que tenían que hacer. Perfecto, gracias. ¿Sí? Bien, con respecto al equipamiento, que en este caso estaba más claro, yo me parece, no sé si los mayores errores no estuvieron en el otro tema, igual se los dejamos, no se los consideramos mal, si no metían la pata por otro lado, que ponían atributos dinámicos en el equipamiento, ¿sí? Porque en el otro tema se llamaban características, acá equipamiento, por ahí la palabra no marea tanto. No había atributos dinámicos, ¿sí? Esto, la lista de equipamientos, es una lista de strings, lo mismo que acá, la lista de requerimientos del paciente, acá, el equipamiento, bueno, lista de síntomas, este era más fácil, y el equipamiento que requiere el paciente es una lista de strings, ¿sí? No sé qué los mareó ahí a pensar en atributos dinámicos. No fue trampa, no estuvo a propósito. Pasa que por ahí decía una lista de características en el de cochera. En el Yo otro como tema, vi
como vi que no decía que se podía agregar a un futuro, dije, objeto dinámico no creo que sea. Entonces Sí, me fui por una lista. otro tema al usar la palabra característica en el enunciado, por ahí eso los mareó. Igual si lo hicieron con atributo dinámico, se los dejamos pasar si después estaban bien los filtros y todo lo demás. Decía características y facilidades, si no me equivoco. Pero ustedes piensen, para hacer atributo dinámico, ¿qué es un atributo dinámico? ¿Qué tienen? El atributo dinámico tiene dos componentes. Tiene un nombre y un valor. ¿Sí? Entonces, acá, respirador artificial. ¿Cuál va a ser el valor de respirador artificial? Un boolean. Elevación hidráulica también. ¿Tiene o no tiene? Colchón antiescaras, ¿tiene o no tiene? Son todas cosas, tiene o no tiene. O sea que con una lista, si la palabrita está en la lista, está, y tiene, y si no está en la lista, no lo tiene. No. Como que es un sobrediseño, es un atributo dinámico para eso. Incluso había uno. Yo lo que hice, Marce, fue una clase de equipamiento, ¿Y qué tenía el equipamiento? un string, ¿Y qué más? nada más. Y entonces un string. Bueno, pero Si, no sí. si vos haces una clase que no tiene más información que un string, esa clase la representás con un string y es lo mismo. ¿Sí? Acuérdense, para crear una clase, lo mismo que les decía que no crean una clase hospital, centro de salud y sanatorio, para crear una clase, esa clase tiene que tener estado y comportamiento. ¿Sí? Bueno, podría que alguno de los dos no esté, pero en general el get y el set ya es el comportamiento de los atributos. Si vos haces una clase que solamente tiene un string, que es el nombre del equipamiento, y get nombre y set nombre, eso lo manejas con un string, no te hace falta una clase aparte. ¿Sí? Los que hicieron un atributo dinámico, una característica, y le pusieron nombre-valor, bueno, eso lo dejamos pasar en este caso, ¿sí? Si bien les dijimos que no lo usen si no era necesario. Incluso hasta habían hecho el valor comparable, o sea que lo habían entendido bárbaro, el objeto dinámico después para los filtros, porque acá si no se les complicaba, porque teníamos equipamiento, a ver, esperen que no puedo señalar, acá, que no tengan tal equipamiento, pero también que el paciente sea menor a 60 años, o sea que ahí la edad tenía que ser comparable, si lo hacían con atributo dinámico. ¿Sí? Bien, igual en general los que hicieron atributos dinámicos lo hicieron para esta parte, no metieron el nombre de la lista de síntomas y esto en los atributos dinámicos. Y entonces por eso no, era un sobrediseño, pero no afectaba demasiado en este caso. No es que el objeto en sí tenía atributos dinámicos, sino que uno de sus atributos era una lista de objetos dinámicos. Si no hacía el main se descontaba, no se pedía el main, Roberto. Marte, yo tengo una duda con esto. Sí, Yo tenía el layout. Y sí, yo lo pensé, si eran dos strings, lo repensé eso, si eran dos listas de string. sí. Pero pensé, si son dos listas de string, capaz que con una sola estoy. Y hice una de carácter, una de objeto dinámico y otra de string. Bien. Pero estaría mal que sea una sola. Que sea una sola sí, porque son dos cosas distintas. Una es lista de síntomas y la otra es lista de equipamientos. Aunque el comportamiento todo es igual. O sea. No podés mezclar el equipamiento con tus síntomas. En este caso, al final nos quedó porque el examen era más complicado y lo simplificamos, y creo que la lista esta de equipamiento no la usamos para nada. Esta o esta, una de las dos listas no servía para nada. Quedó de la primera versión. La de la cama creo que era. Claro, también eran dos strings. Pero son dos listas de string, son cosas distintas. ¿Sí? No podés poner en una misma lista mezclar síntomas con equipamiento. ¿Sí? Claro, sí. ¿Se entiende? Bien. Entonces, claro, lo de los objetos dinámicos que no había. Ah, y una duda. Sí. En el segundo párrafo, donde dice, bueno, que hay que entregar la lista, ¿eso también había que entregarla filtrada por los criterios? ¿Esto? ¿O no? Sí. Ahora vamos con eso, sí. Tenía que estar filtrada con criterios. Ah, yo entendí como que después los otros dos métodos en el abstracto sí eran filtrados con el criterio, pero ese no. Acá Ahí decía dice camas una lista. disponibles, ¿sí? Camas disponibles, así que la primera condición es que no esté ocupada, que puedan ser ocupadas. Y acá abajo decía, para que un paciente pueda ocupar una cama, ¿sí? Se relaciona con eso anterior, tiene que cumplir con estas condiciones. Bien. ¿Sí?
Bien. Sí, intervino Luis, lo simplificó. Ya me lo estoy creyendo el personaje. Bien. El recu lo hace Luis, así que cualquier cosa, quejas del recu a él. El filtro aplica sobre cama. No, ahora vemos eso, Octavio. Bien, ya están jugando. A ver si hay preguntas acá. Para devolver una lista, ¿cómo mandamos para no romper el encapsulamiento? Para devolver una lista, primero, ¿qué lista vas a devolver? ¿Sí? En este caso, la lista esta de equipamiento, la lista de síntomas, no deberías tener que devolverla. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver cuando vayamos a los filtros. Si tuvieras que devolver una lista, la devolves, creas una lista nueva y le agregas todos los elementos de la otra. ¿Sí? Eso lo haces en el constructor o con una DOL después. Y Nicolás dice, en los exámenes, ¿es suma al implementar el main? No suma. El main, para ustedes, para probar que lo están haciendo bien. Si nosotros queremos el main, lo va a pedir el enunciado, ¿sí? Porque lo hemos pedido en algunos exámenes para ver si saben combinar todas las cosas. Hemos puesto, no sé, implemente un main que cree al menos los servicios que están implementados ahí, los ejemplos que están detallados en el enunciado. Bien, entonces vamos al tema de los criterios. Para que un paciente pueda ocupar una cama, dice que debe cumplir con requerimientos, y fíjense acá que estaba la clave de lo que tenían que hacer, con ciertos requerimientos que dependen de qué cama se trate. Esto era clave. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que el requerimiento depende de la cama? ¿Qué les parece? ¿Qué lo tiraste la cama? Claro. Claro, depende de las condiciones de la cama. No es cumple de cama. Es lo que Francisco dice, que la cama tiene criterios. En realidad, bueno, acuérdense que con un solo criterio alcanza, si tienen un AND, que después se pedía, ¿sí? Entonces, si el requerimiento me está diciendo que depende de la cama, el requerimiento es un atributo de la cama, la que decide si puede alojar un paciente o no, alojar, de nuevo, estoy como en un hotel, internar un paciente o no, es la cama. Entonces, ¿qué está mal en este punto? Que ya lo vimos en el parcialito 4. Por eso pensamos que no iban a hacer mal esto, pero sí. ¿Qué estaría mal para resolver este ejercicio? Este es el método buscar, ¿no? Porque tengo que buscar las camas que cumplen con una condición. Pasarle el criterio por parámetro. Claro, pasar el criterio por parámetro está mal. ¿Sí? Es lo mismo que les evaluamos en el ejercicio, en el parcialito 4. Está mal porque ahí el que decide si la cama la puede ocupar o no, un paciente, es el que llame al buscar. Me va a decir, buscame las camas para este paciente que cumplan con este criterio. Y por ahí la cama no cumple con esas condiciones. ¿Sí? Entonces, esto se implementaba simplemente haciendo que la cama tenga un criterio. Y el método buscar, lo único que le tenía que pasar es qué paciente le quiero ubicar internación, ¿sí? Encontrar una cama para internarse. Igual ahora lo vamos a implementar todo, pero hacemos un repaso en general de la solución, así se van despejando las dudas. Entonces, todo esta segunda parte, párrafo 2 y 3, ¿sí? Era un método buscar. ¿Podés repetir lo último? Sí, ahí repito bastante. Era un método buscar, ¿sí? Que recibe únicamente un paciente, ¿sí? Porque yo quiero todas las camas para este paciente que me pasan. ¿Sí? Es más, se los dice acá arriba. Cuando un paciente llega al establecimiento sanitario, es el paciente que voy a pasar como parámetro, le tengo que devolver la lista de camas. ¿Sí? ¿Quién tiene el criterio de ver si un paciente lo puede internar en una cama determinada? La cama. Y se los dice acá. Debe cumplir ciertos requerimientos que dependen de la cama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, la cama está ubicada, supónganse, en un área de, qué sé yo, de pediatría, entonces solamente va a aceptar pacientes que sean menores de, no sé, 6 años, ¿sí? 8 años, no sé cuánto se maneja. Que el paciente sea mayor de 25 años, que la cama tenga respirador artificial, ¿sí? Son todos requerimientos del paciente, ¿sí? Pero que
la cama va a ser la que va a tener ese requerimiento. Se va a fijar si el paciente cumple con las condiciones o no. Marce, para darse cuenta de esa diferencia, si viene por parámetro o es un atributo, depende de qué cama, Claro. Es esto mismo, ¿sí? Si yo te digo esa línea. que el requerimiento depende de la cama, quiere decir que no me lo pueden pasar de afuera. ¿Sí? Porque si lo pasan de afuera, dependen del que te llame al método. ¿Se entiende? Claro, es más global, viene de arriba. Claro. Depende de la cama. Cuando el método buscar le llega a la cama, si se acuerdan que el buscar en el simple lo que hace es ver si la cama cumple, lo agrego. Le agrego al resultado. En este caso, el cumple de la cama, bueno, ahora vamos a ver sobre qué es el cumple, pero el criterio está en la cama. ¿Sí? Porque dice que el requerimiento depende de la cama. Esa parte no me quedaba clara, el requerimiento no depende de la cama. A ver, el requerimiento lo tiene la cama, pero ¿para qué? Para actuar sobre un paciente, ¿sí? ¿Por qué es sobre un paciente? Porque los requerimientos dicen que el paciente no requiera respirador artificial, que el paciente sea menor a 60 años, que el paciente no posea tal cosa o tal otra, ¿sí? Entonces, si recordamos el tema de los filtros, que también no todos lo hicieron bien, eso pensábamos también que ya estaba claro, porque son bastante mecánicos los temas de los criterios. Lo único que tienen que decidir en el criterio es qué objeto recibe el cumple, ¿sí? Después son bastante mecánicos. El cumple, ¿qué objeto va a recibir? Un paciente. Un paciente, ahí llovió el chat, ¿sí? Una persona. ¿Por qué? Porque cuando a mí me digan, cumple este paciente, yo me voy a fijar, ¿el paciente el paciente es menor de 60 años? ¿Sí? Yo me voy a fijar en el paciente. En el caso del otro tema, era el automóvil, ¿sí? El cumple de los criterios recibe el automóvil. Entonces yo me voy a fijar si el automóvil es modelo menor a 2008, ¿sí? Que era otro de los ejemplos. Sí, los dos temas eran lo mismo, o sea, no había mayor dificultad en uno que el otro, lo que cambiaban eran los nombres. Bien. Hasta ahí las búsquedas. Ahora lo implementamos y si quedan dudas, se siguen sacando las dudas. Y por último, la copia restringida, que esto sí es tal cual lo habíamos visto en clase, ¿sí? Se desea, primero el total de camas, que estaba acá medio metidito en el medio. Este era si se acuerdan, es el método más simple que se pide en un compost, hay que es contar hojas, ¿sí? Y nosotros en el sistema de archivos habíamos hecho todas las cosas. Contar hojas, contar elementos, que son tanto simples como compuestos, o contar compuestos, ¿sí? Contar carpetas. Era. Acá me pedían contar camas, que sería el contar archivos del sistema de archivos. ¿Contabas con un criterio? No. Porque se pedía contar todas las camas del sistema. Y en el otro tema era contar todas las cocheras del sistema. ¿Sí? No había ni siquiera que controlar que estén ocupadas o no. ¿Sí? Igual eso fueron detalles, no lo consideramos como error si solamente contaban las camas libres o las camas ocupadas. Porque había todas las alternativas. Algunos contaban las libres, otros contaban las ocupadas. Había que contar todas. ¿Sí? Independientemente si tienen el famoso return, tal cual. Sí, por eso les decía que es el método simple del compost, el método más simple del compost. Que la hoja cuenta 1 y el compuesto suma lo que cuentan sus hijos. Y la copia, ¿sí? Este método es un poco más complicado, pero lo habíamos visto en clase bien en detalle, respetando la estructura organizativa. ¿Sí? Queríamos una copia del composite, de todo el arbolito con todos sus niveles, que contenga únicamente las camas. Había una variante, ¿sí? Con lo que habíamos visto, porque que contenga las camas ocupadas por pacientes mayores de 25 años, o las camas con pacientes con dificultad para respirar. ¿Sí? ¿Qué variante tenía esto con respecto a lo que habíamos hecho? Que en el ejemplo de File System nosotros habíamos hecho una copia restringida con criterios que estaban en la hoja, ¿sí? O sea, en el archivo. Acá el criterio no está en la cama, o sea, el que va a cumplir la condición no es la cama, sino el paciente que está en la cama. ¿Se entiende esa vueltita de rosca más que tenía? Es simplemente, en vez de mirar condiciones de la cama, como los criterios para que usen los mismos
actuaban sobre pacientes, ¿sí? Entonces, yo me tenía que fijar en el paciente que está en la cama. ¿Y esto qué consecuencia me traía? Que muchos también metieron la pata ahí. Que para que una cama pueda pertenecer a la copia, tenía que estar ocupada por alguien, ¿sí? Algunos, varios, preguntaban si la cama está libre y el paciente que tiene la cama cumple la condición. Y si la cama está libre, no tiene paciente, entonces no va a cumplir ninguna condición. Si ahí había un choque que les devolvía nada, porque nunca podía cumplir un paciente la condición porque se fijaban que las camas estén libres. Claro, sí, tenían que ser las camas ocupadas por un paciente. ¿Sí? Estaba acá escrito. Restringida a las camas ocupadas por determinados pacientes. ¿Sí? El boolean de la hoja es un tema, no hacía falta el boolean de la hoja. ¿Por qué? Porque vos vas a tener un paciente. Si ese paciente está null, está desocupada. Si no está null, está ocupada. Si tenías el boolean, tenías un control extra que realizar y mantener consistencia entre, claro, entre que el boolean sea true y que el paciente sea distinto de null. ¿Sí? Si mantenías la consistencia, bueno, pero no hacía falta. Tampoco se pedía, que algunos lo hicieron, algunos se enroscaron para hacerlo y no lo pedíamos, es el hecho de ocupar la cama en sí. Que llega un paciente y me fijo si puedo ponerlo o no en una cama. No se pedía, también. Si estaba bien, pasaba, si estaba mal, restaba. Bien. ¿Alguna pregunta general o nos mandamos a implementar? ¿Largamos? Así les queda resuelto. Vamos a implementarlo, lo que expliqué recién. ¿Sí? Así les queda el código bien. Si alguno no sabe hacer la búsqueda o no le quedó claro cómo era que el criterio estaba en la cama, ¿sí? Entonces teníamos clase cama. Clase, ¿cómo le ponemos al abstracto? Elemento del sistema de salud, ¿sí? Y al compuesto le ponemos sala, si quieren. Dice Patricio ahí. Sala. Bien, el tema de devolver las estructuras, me lo pasé por alto. Si yo les pido devolver una copia de la estructura, ¿qué va a devolver ese método? Porque ahí había muchos errores también. ¿Qué tipo de objeto? No te escuché, Seba. Una lista. No. Elemento. Si yo te pido una copia de una persona, ¿qué me vas a devolver? ¿Una lista? Un evento file system. Me tenés que devolver una persona. Si yo acá te pido una copia de una cama, me tenés que devolver una cama. Si te pido una copia de una sala, me tenés que devolver una sala. Como ese método va a estar abstraído para poder usar el polimorfismo, tengo que devolver un abstracto. Después cada hija va a devolver lo que corresponda. ¿Sí? Entonces, la sala extends elemento del sistema de salud. Y la cama extends elemento sys. Si quieren les voy poniendo acá las equivalentes. Este sería la cochera en tema 3 y 4. Y la sala, no sé qué nombre le pusieron a los que tenían ese tema, así que ponemos algo parecido. Bueno, lugar de estacionamiento. ¿Sí? Lo que tenían que implementar era exactamente lo mismo en todos los temas, para que no haya diferencia de dificultad. Bien, entonces, ¿qué métodos vamos a tener en el abstracto? El getCamas. El getCamas, que era el total de camas, que es este método que me pedí acá abajo. Ese va a ser un public int total de camas. Abstract, ¿no? Me está faltando. Se van a implementar de forma diferente en un simple que en un compuesto. Ahora las disponibles, ¿no? Puede ser un array. Un array list, bien. Yo le hice int.
¿Un array de qué? Esto también es importante. ¿Qué va a devolver? De El Cama. de cama, bien. El get camas para un paciente. ¿Sí? Lo que habíamos dicho cuando parlotear sobre esta parte, que el get camas necesitaba un paciente porque el criterio ya estaba en la cama. Que esa es la diferencia con el buscar, que en general ustedes lo habían visto al revés. Yo le paso el criterio, ¿sí? Y me devuelve en este caso los pacientes. Acá el criterio está en la cama y le paso qué paciente quiero guardar. Entonces, un get camas obviamente va a ser un cama. ¿Ok? Va a devolver una lista de objetos simples. Y paciente, que no lo hice. Nueva clase, paciente. Bien, hago así, no me queda errores. Y esto tiene que ser abstracto también. El otro método, copiar, o getCopia, como lo quieren llamar, getCopia, me pasaron por ahí por el chat. GetCopia, acá sí con un criterio. Todavía no lo tengo. Vamos a hacer los criterios. Te falta poner elemento. ¿No? ¿A dónde? Espera, que creo el criterio. Ah. Pasando interfaz. ¿Dónde? No sé quién habló. ¿Fran? Sí, en elemento antes de getCopia, no es un elemento así. Sí, me faltó el tipo de retorno, porque se los iba a preguntar. ¿Qué retorno Ah. entonces acá? El elemento. Un elemento sys. Mm, ¿Sí? ¿Por qué? Porque la copia de una cama va a ser una cama, la copia de una sala va a ser una sala. ¿Sí? Los dos son un elemento sys, cama hereda de elemento sys y sala hereda de elemento sys, entonces por polimorfismo esto va a funcionar. ¿Sí? Si yo devuelvo una cama, voy a estar devolviendo un elemento sys. ¿No lleva ningún atributo del elemento sys, Marce? No llevaba ningún atributo. ¿Sí? Por eso, esto podía ser, a ver, criterio... Ah, criterio parcial le puse, para que no me pase eso. No, nadie, no lleva nada ahí arriba. Tengo criterios por todos lados. No llevaba nada. Algunos, bueno, al menos en la sala que estaba yo, habían preguntado si le podían poner un ID o un nombre. Si le querían poner, le podían poner, no hacía falta. ¿Y hacer la interfaz era un error? ¿Cómo? ¿Hacer la interfaz era un error? No, eso les iba a decir. Fíjense ahora, si esto me quedó así nada más, lo puedo hacer en interfaz. ¿Sí? No era necesario hacerlo, pero si hacían una interfaz, como tenían 3 métodos abstractos, no tenían estado, o sea, no tenían atributos, y ninguno de los 3 métodos lo podían implementar en este nivel, ¿sí? No había ningún auxiliar, nada que pueda poner acá, esto podía haber sido una interfaz. ¿Sí? De las dos formas está bien. Si es una interfaz o es una clase abstracta, acuérdense que no les exigimos que, salvo que haya dos clases que tengan que heredar, ¿sí? O sea, que haya una herencia múltiple en algún lugar, hacerlo clase abstracta o hacerlo interfaz es lo mismo. ¿Sí? No se enrosquen con eso, porque si lo hacen clase abstracta va a estar bien, si lo hacen interfaz va a estar bien. Acá creo que hay una pregunta. Ah, no, ¿qué es una encuesta? Ah, otra cosa. Bien. Sí, eso es importante. Hagan el TP8 para recuperatorios. Si deben prácticos anteriores, pónganse con el 8. Si se fijan el 8, creo que en general todos los ejercicios, o la mayoría, son más difíciles que esto. Sí. Bien. Paciente. Vamos al paciente, que es un objetito que básicamente va a tener estado, ¿sí? No tiene un comportamiento muy activo. Sí tiene comportamiento porque le vamos a pedir cosas, pero el paciente entonces va a ser lo que voy a guardar en las camas, ¿sí? De la misma forma que el automóvil, esto sería el automóvil, el automóvil de los 4. ¿Qué me dice que tiene un paciente? Nombre, edad, lista de síntomas y lista de equipamiento necesario. Entonces, simplemente eso. Private string nombre, private int edad, private array list, no importa cualquier cosa. Una lista de strings, ¿sí? No hacía falta crear ningún objeto nuevo acá.
síntomas y private array list string constructor propiedad this.síntomas igual new array list punto requerido igual new array. Voy a hacer por conveniencia, como yo ya sé que tengo que hacer una copia. Pero el paciente podría no copiarlo. Bueno, ir a hacer un constructor que reciba las listas ya, ¿sí? Si copiaban el paciente, si duplicaban el paciente o no lo duplicaban, no era un tema, tampoco en el parcial, porque no decía nada. Así que, al ser una copia en profundidad, lo más correcto sería también hacer una copia del paciente. Pero bueno, no estaba explícito que tenían que hacerlo. Estamos hablando de otra cosa. Bueno, ¿qué métodos teníamos que tener acá? ¿En qué parte voy a usar el paciente? Como al enunciado. Y habría que preguntarle si tiene síntomas, o sea, cargarlos, digo, preguntarle si tiene síntomas, no sé. Claro, si se fijan acá en los criterios, yo al paciente le tengo que preguntar la edad, ¿sí? Le tengo que preguntar si requiere un equipamiento particular, y le tengo que preguntar si tiene un síntoma particular. ¿Sí? O sea, esos son los métodos que tendría que tener. Lo que no estaría bien, que ya se los dijimos también varias veces, es tener un método que le dé toda la lista de síntomas y que el criterio se fije si el síntoma que estoy buscando está en esa lista. ¿Sí? Porque ahí le estoy pidiendo todo para yo buscar. En realidad, lo correcto es que le pregunte al paciente directamente, ¿tenés tal síntoma? ¿O necesitas tal equipamiento? Bien, entonces voy a poner todo, pero no, esto los voy a cambiar. Me hice un constructor. Getters y setters quería hacer. Get nombre lo necesito. Set nombre se lo voy a sacar porque no va a cambiar de nombre. Get edad, set edad se lo dejo. Y acá el get síntomas no lo voy a pedir. Lo voy a reemplazar por un boolean. Tiene síntomas. ¿Sí? Que este me va a decir directamente si is.síntomas.contains el síntoma. Fíjense la diferencia. La lista de síntomas es mía, es del paciente, entonces yo me fijo si un síntoma está ahí, y no el criterio, ¿sí? Para que, si yo no tengo este método, tiene síntoma, el criterio tiene que pedir toda la lista y encargarse él de fijarse ahí adentro, ¿sí? Si bien el encargarse él es usar un contains, que es un método que ni siquiera tiene que implementar, este contains recorre los elementos, ¿sí? Entonces lo correcto, acuérdense, es que los métodos que trabajan sobre un atributo estén lo más cerca del atributo posible. En este caso, si quiero buscar un síntoma, los síntomas están en el paciente, el método tiene que estar en el paciente. Marce, tengo una duda. En objetos dinámicos diferentes, ¿o no? Si vos tuvieses una lista, no es tan fácil de recorrer. Si vos querés buscar un objeto dinámico, decís. Claro, si te digo, tenés, no sé, este objeto con este valor. Sería exactamente lo mismo si ese objeto es comparable. Perdón, es comparable no, tenés implementado el equals. Porque el contains, acordate que usa el equals. Entonces, si vos acá le mandás un objeto que tiene nombre-valor, ponele, un objeto dinámico, si tiene el equals que se fija las dos cosas y funciona bien, podés hacer un contains. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende, Fran? Sí. Vos acordate que el contains usa el equals. Entonces, para que funcione como vos querés, tenés que implementar el equals como vos esperás que funcione. ¿Y está mal definir el equal para tu conveniencia? Porque me pasó en el TP. Yo lo necesitaba que me compare el nombre, no el valor. Y entonces lo definí solo por el nombre. Está bien, está bien. Ah, buenísimo. Sí, sí. Siempre y cuando después no necesites el otro, que compare exactamente los dos. Claro. ¿Sí? Ya de ahí, si no, se te complica.
Igual después vamos a ver que no lo dimos antes para no marearlos, otra estructura de datos, que son los mapas, que se usan para representar los objetos dinámicos más fácil, ¿sí? Que no tengas que hacer una clase nueva. Eso lo podríamos dar la clase que viene también. Entonces, tiene síntoma, nos fijamos si contiene el síntoma, y add síntoma, punto add, síntoma. Se enojó que... Bien, y lo mismo acá. Esto va a ser un boolean. Requiere equipo. Un equipo. Y acá decimos equipo requerido, punto contains, equipo. Y el add no lo vamos a usar, pero... ¿Sí? Por ahora nada más. El equals no hacía falta, porque después no voy a hacer comparaciones por pacientes, pero si lo hacían, no afectaba en nada. ¿Sí? En este caso no hacía falta hacer el equals del paciente. Bien. Vamos a la cama. Extiende elemento sys. ¿Qué tengo que hacer por ser un elemento sys? Implementar los 3 métodos que están en la clase abstracta. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar qué información tiene la cama. El sys cuenta con un conjunto de camas, cada una provista por diferentes equipamientos. ¿Sí? O sea que acá también tengo, esto es lo que les decía que al final no se usaba, private array list. Así que si este atributo no lo ponían, no se los marcamos mal porque no lo necesitaban. Equipamiento. Cama. Por ahora vamos a hacer equipamiento igual new. Y si voy muy rápido me paran, ¿sí? Pero esto es ir armando la estructurita nada más. Bien. Después decían que estaban, bueno, se agrupaban, o sea que esto nada más. Pero ¿qué más dijimos que tenía que tener la cama? Un paciente y un criterio. Bien, un paciente, ¿sí? Que ocupa la cama, ese paciente puede no estar, ¿sí? Al inicio va a estar vacía, así que paciente igual null. Y ya le voy a hacer un método para no olvidarme, ¿sí? Para no tener que andar haciendo los controles y que quede transparente. Nico, bueno, después lo hago, sí. Para no tener que andar, para que la condición de que la cama está ocupada, si el paciente es null, quede encapsulada en un único lugar, lo que voy a hacer es un método public boolean, está libre o está ocupada, con lo que quieran, ocupada, y que va a decir... Eso me tiraba error, pero creo que porque habría hecho algo mal. Si yo tenía de auto, lo definía en null, no me dejaba pisarlo. ¿No te dejaba pisarlo? Entonces le pusiste Claro, es final. para hacerle el set. Si no te dejaba cambiarle el valor es porque le pusiste final acá arriba. Si no, no tendría que no dejarte. Sí, algo así habré hecho. Sí. El código después lo subo, sí, Guillermo. Haceme acordar después, Nico, que hago cuando vayamos a la copia, hago el copia del paciente. Así no me disperso. Yo a Marce lo hice con un booleano. Bueno, el booleano, ese tema lo dije antes. No podías usar solo un booleano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después vos necesitabas ver en esta parte de la copia, vos querías las camas ocupadas por un paciente con ciertos requerimientos. Entonces, si la cama no tenía el paciente, ¿de dónde sacabas el paciente? Claro. Ya empezaban a inventar que el paciente se lo pasaban como parámetro. ¿Sí? Sí, yo hice eso. Claro, si se lo pasás como parámetro, en realidad no estás cumpliendo con la consigna, porque yo quiero
¿Qué significaría ese método? ¿Una copia de todas las camas que tengan a este paciente? No, ¿qué semántica tiene ese paciente que viene como parámetro? ¿Qué significado? ¿Sí? El paciente está en la cama, es lógico que si tengo camas que van a ocupar pacientes, tengo una referencia al paciente en la cama. Si ponían las dos cosas, o sea, si ponías el booleano más el paciente, siempre y cuando lo manejabas bien, estaba bien, ¿sí? O sea, que acá el ocupada se fije en una de las dos, o cuando hacías un set paciente o ocupar cama, te acuerdes de guardar el paciente y cambiar el boolean, ¿sí? Pero bueno, es redundante. Si vos ya tenés un paciente y si ese paciente no hay nada, está desocupada, ¿sí? Poner un boolean es redundante, ¿sí? Los iba a complicar después en el manejo, porque por ahí consultaban el boolean y no miraban el paciente, o te olvidabas como vos de poner el paciente ahí. Bien, y la otra cosa que decía ahí Sebastián, que teníamos, era esto que discutimos antes, que decía que para que un paciente pueda ocupar la cama, debe cumplir con los requerimientos que dependen de la cama, de qué cama se trate, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de qué cama se trate? Que cada objeto cama va a tener un criterio diferente para poder poner un booleano. Criterio parcial, como quieran, criterio aceptación sería. Esta cama va a aceptar a un paciente siempre y cuando cumpla con este criterio. ¿Quieren que se los anote acá? La cama puede ser ocupada por un paciente. Marcelo, una consulta. Sí, Yo en vez de poner un atributo criterio, se lo puse en una función. ¿Qué tan mal está eso? ¿cómo en una función? Claro, en una función que se llama get cantidad de camas libres para el paciente o algo similar, le paso un filtro. Bueno, lo dije antes. Ahí el que decide si un paciente puede ocupar una cama no es la cama, ¿sí? Sino el que llama al método buscar. Acá te decía que justamente no podías hacerlo por esto, ¿sí? Que los requerimientos dependían de la cama. Si dependen de la cama, la que conoce esos requerimientos es la cama, y no de afuera. Porque si no, suponete una cama que tenga un respirador artificial, ¿sí? Entonces solamente acepta pacientes que requieran el respirador artificial. Si vos ese requerimiento se lo pasás como parámetro, podrías poner un paciente que no cumpla con esa condición. Le pasás otro filtro y otro criterio, y el paciente lo podrías guardar igual. Porque no es la cama la que decide si podés internar un paciente ahí. ¿Se entiende, Juan? Sí, sí, Marcelo, perfecto. Gracias. Habíamos visto algo parecido en el parcialito 4, así que el criterio tenía que estar en el objeto, no me acuerdo ahora qué tema era, qué enunciado era, pero tenía que estar el criterio en el objeto que aceptaba otro objeto. Si es distinto de null de true, ¿qué es eso? Booleano. Al poner paciente distinto de null, que lo retorna un booleano, sí. Si el paciente, o si quieren ponemos está libre, si les queda más claro. Está libre si el paciente es null. ¿Sí? Lo vamos a tener que negar después en algún lado. Si queremos ver si está libre, vamos a usar este, y si queremos ver si está ocupada, vamos a poner no libre. ¿Sí? Así que cualquiera de los dos está bien. Si no se entiende esto, if this punto, digo, por ahí alguno no. Si paciente igual a null, con true, else, es lo mismo, ¿sí? Return false. ¿Entiendes? Esta línea es lo mismo que estas dos. Bien. Entonces, no hicimos nada todavía de los servicios. El está libre, que lo necesitamos para acá, y el criterio de aceptación, que si todas las camas tienen un criterio, tendría que venir ya acá como parámetro. ¿Sí? Criterio parcial. Esperen, le voy a cambiar el nombre porque no me gusta. Refactor, rename. Vamos a poner criterio. No puede. Lo voy a usar con criterio parcial. Criterio.
punto criterio de aceptación se vuelve criterio. ¿Sí? No me decía en ningún lado del enunciado que ese criterio cambiaba en tiempo de ejecución ni nada, ¿sí? Así que no tenía que hacer un método set de ese criterio. El criterio lo pongo con la cama y queda fijo, ¿sí? Si hacía en un set no pasaba nada, pero no se pedía. Bien, y vamos a implementar los métodos. Vamos a hacer la sala antes de implementar los métodos, así se ve bien el composite. ¿Qué tenía que tener la sala? Antes de implementar los métodos, veamos los atributos. Sala, la cochera, hospital, pasillo, nivel, piso. La lista de elementos. Un array list de el elemento abstracto, ¿sí? Privada. Lista de elementos abstracto, que son los elementos. Public, sala. No tenía nombre, identificador, nada. Eso se lo hicimos bien sencillito, no había atributos de gusto. Elementos igual new array list. ¿Sí? Y acuérdense, mínimamente, cuando hagan el composite, hagan el método agregar elemento. Public void add elemento sistema de salud y elementos.add. ¿Sí? Cualquier elemento, sea cama o sea compuesto, lo puedo agregar a ese vector, a esa lista. Bien. Y atributos nada más. Después eran los métodos estos que teníamos que cumplir. Bueno, ¿por dónde les es más cómodo empezar? ¿Resolvemos un método o resolvemos todo por la cama? Vamos por el método más simple, que dijimos. ¿El total de camas de una cama cuánto es? 1. 1. Y vamos a la sala a resolver el mismo método. Acuérdense que en el composite íbamos a tener siempre la estructurita por cada elemento. En elementos, sí, ¿no? Hago algo. Y ese algo, ¿qué estructura tenía? Fija. Siempre era igual. E.total camas. E.total camas. ¿Sí? Acuérdense que tenía un for cada elemento y a cada elemento le aplicaba el mismo método que estaba definiendo. Esto me garantizaba que iba a llegar hasta el fondo del arbolito, si tenía varios niveles, y no me iba a quedar en un solo nivel. ¿Sí? No me iba a quedar en la superficie del árbol. Bien, y ahora sí, veo qué hago con esto. Bueno, sí, Francisco. ¿Qué necesito? Un contador. Esto es la estructura básica. De acá parten y después completan. Un contador, como quieran llamarlo, o suma, que empieza en 0, ¿sí? Y acá, supónganse que tengo una sala que tiene 2 camas y otra sala con 2 camas más. Cuando agarra la primera cama va a contar 1, la segunda cama va a contar 1, y la otra sala me va a devolver 2. ¿Qué tengo que hacer con todo eso? Stackear las camas, perfecto. Contador más igual total cama. Y retorno el contador. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguno tiene alguna duda con este método? Este es el más fácil, así que si hay una duda acá ya hay que aclararla antes de seguir. ¿Esto le queda claro a todos? Sí, de hecho este no estaba, lo agregamos para que esté el más simple. Pregunta, Mariano. Sí, podés tener camas. A ver, el for, sí. El for sin llaves es para una sola línea. Me acuerdo que me habían dicho que les molestaba eso, así que les pongo las llaves. Si hacen un for, un if o un while o cualquier sentencia sin llaves, toma solamente la primera línea como que está dentro del for. Mariano, ¿podés tener camas? Sí. Si vos definís que elementos es del tipo elemento sys,
¿sí? Podés tener tanto camas como salas, ¿sí? Entonces, cuando agregue el primer elemento, suponete que es una cama, ¿qué me va a devolver el total camas? Mariano. 1. Bueno, no era Mariano que contestó, pero me va a devolver 1. Entonces ahí voy a sumar 1. Y si E es una sala, ¿qué me va a devolver? Si es una cama, va al método de cama, claro. Y si es una sala, va a ir a este método, pero de la sala, y entonces se va a encargar de contar todas las que hay adentro. ¿Sí? Este es el método que hace la magia del composite, digo yo, que es el que junta todo. Y fíjense que ustedes, sin saber cuántos niveles hay abajo, ustedes confían que este método funciona bien, en cama y en compuesto. ¿Sí? En cama es retornar 1 y en compuesto saben que va a sumar todo. ¿Sí? Entonces, si está bien definido para la raíz, que va a ser un compuesto, va a estar definido para todos los compuestos que haya adentro. ¿Sí? Por eso lo tienen que mirar desde arriba y abstraerse de cuántos niveles hay. ¿Alguna otra pregunta del total camas? Vamos a la búsqueda. ¿Sí? Get camas para un paciente. Pasa que ya armé mal el composite. Claro, ya si partís mal del composite, es imposible que el resto esté bien, porque o vas a tener código duplicado, o vas a tener clase versus instancia, problemas ¿cómo es? De objetos que en realidad son de la misma clase, o vas a tener, bueno, código repetido, ya les dije, o mal delegación de responsabilidades. Sí, o sea, partir de las clases del composite bien es lo fundamental. Si eso está mal, o sea, es imposible que el resto esté bien. Bueno, este getCamas entonces, dijimos antes que es muy parecido al buscar, al método de búsqueda que habíamos hecho en las clases o en los prácticos anteriores. El método de buscar normalmente recibe un criterio, ¿sí? Que es qué condiciones tienen que cumplir los elementos para que los devuelva como resultado de la búsqueda. Acá no era un buscar directo, sino que era medio rebuscadito. No era un buscar, era un rebuscar, porque no recibía el criterio estaba en la cama. Y como el criterio que estaba en la cama trabaja sobre un paciente, el método cumple es del paciente, lo que yo necesito es ver si necesito pasarle al paciente para ver si este paciente cumple. ¿Sí? Entonces, vamos a el más sencillo, en la cama. Yo estoy parado en una cama, ¿sí? O sea que lo único que veo estando en la cama es el criterio, ¿sí? Si tengo un paciente ya o no, y un paciente que quieren internar en esta cama, en DIS. Entonces, ¿cómo resuelvo este método acá en cama? Y si mi criterio cumple con ese paciente, Bien, entonces la estructura sería si DIS punto, criterio de aceptación, punto. Bueno, no le hice ningún método. Vamos a crear eso. Public boolean cumple, hemos dicho un paciente. Pero he hecho esto. Bien. Paciente. Ahí está. Public no hace falta porque lo hice interfaz. Así que se lo saco. Bien. Después hacemos algún ejemplo de criterio. Entonces, si mi criterio, el criterio de la cama, cumple el paciente que yo quiero internar, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Antes preguntar si el get paciente es igual a null. Bien, me faltó controlar. Sí, ahí con esta consulta estoy viendo esta última parte, ¿sí? Que pueda ser ocupada por el paciente. Si el criterio de aceptación cumple el paciente, entonces podría ser ocupada por el paciente nuevo. Pero antes me tengo que fijar que la cama no esté ya ocupada. ¿Sí? Entonces, lo primero que pregunto, si this, punto, habíamos dicho un método, está libre. Entonces, si la cama está libre, primera condición, y además
el criterio de aceptación es cumplido por el paciente que quiero internar, ¿qué hago? ¿Qué tengo que devolver? Dis. La tentación sería devolver DIS, pero DIS es un array list de camas. No, hay que hacer el arreglo y cargar ese paciente, esa cama al arreglo. Claro, lo que tengo que devolver para respetar la asignatura de este método getCamas es una lista con esta cama. Entonces creo una lista y retorno, perdón, acá le voy a poner las llaves así no se me marean. Sería cumple, queda medio feo el nombre, ¿no? Camas que cumplen. Como estos nombres largos pero se entienden. Camas que incumplen, add this. ¿Sí? Y si no cumple, ¿qué devuelve? ¿Null? No, la misma lista. La misma lista, bien. Está afilado se va. Es que lo hice bien ese. Bien. ¿Por qué devuelvo una lista y no devuelvo null? Claro, un array vacío. Porque después, en el compuesto, me va a ser más fácil que me llegue. Primero, para respetar esto, si yo me piden una lista de camas y yo no cumplo, devuelvo una lista vacía. ¿Sí? Podría ser null, pero el null me va a complicar el compuesto después. ¿Sí? Vamos a ver en el otro método, en el getCopia, que ahí no me queda otra que devolver un null, y cómo eso me complica implementarlo en el compuesto. ¿Sí? Si mandas un null y no lo chequeas, claro, se rompe todo. ¿Por qué se va a romper? Ahora lo vamos a ver en el compuesto. Entonces, ¿hasta ahí está bien? Este es similar a un buscar, entonces. Tengo que devolver una lista de camas, o una lista de lo que sea. Si se cumple la condición de lo que estoy buscando, agrego a this en general, ¿sí? Podría ser que me pidan que agregue el paciente. Acá me están pidiendo que la lista de camas. El paciente viene como parámetro. Y si no, devuelvo una lista vacía. Esto es más o menos siempre de la misma forma. Un vector vacío, sí. Vuelvo y hice. Compuesto. ¿Cómo junto todo en un objeto que puede tener tanto camas como otros elementos compuestos? ¿Sí? Primero, tengo que devolver una lista de camas. ¿Sí? Así que esta lista de camas, me voy a copiar de acá que le había puesto el nombre lindo. Voy a tener que devolver sí o sí una lista de camas que cumplen. Si ninguna cumple, voy a devolver una lista vacía. ¿Sí? Así que, de todas formas, esa variable camas que cumplen lo voy a necesitar. Y ahora, de nuevo, composite. ¿Cómo empiezo a resolver un método del composite? Cada elemento is e en elementos, tengo que hacer e.getCamas, el mismo método que estoy haciendo. ¿Sí? En general es así, ¿no? Tampoco lo hagan de memoria porque puede ser que haya alguna variante, pero en general la estructurita va a ser siempre esta. Un for todos los elementos y al elemento le pido el mismo método que defino. Lo repetí 100 veces, pero para que quede machacado. Bien, y ahora, acá yo qué hacía con lo que me devolvía el método. Lo acumulaba en un contador. Acá no tengo que contar. Acá tengo que acumular las camas en esta lista. Bien, ahí me están diciendo add all y add. ¿Qué diferencia tiene el add all con el add? Uno agrega de uno y otro agrega una lista. Claro, el add recibe un elemento. Agrega a todos. ¿Sí? Entonces, a camas que cumplen yo le voy a decir, agregame todos los elementos que cumplen. ¿Sí? Esto sería, a las camas que cumplen, o sea, a esta lista, agregame todos los elementos de mi hijo que cumplen, que me devuelve este método getCamas. Esa es siempre fija, ¿no? La de add all. Si estás acumulando, sí.
¿Qué problema podés tener acá? Que te pidan que no haya, bueno, en este caso no se va a dar, pero que no haya camas repetidas, ¿sí? Si puede haber elementos repetidos en el composite y te pido que el getCamas del compuesto no me devuelva objetos repetidos, no podés hacer una DOL, porque ahí vas a tener que ver que no lo contenga. Usar un set que no los vimos, ¿sí? Vamos a ver, pero todavía no lo vimos. Con el ArrayList lo que tenés que hacer es, por cada elemento, un not contains. ¿Sí? Este método, entonces, bueno, hasta ahí estaría, pero si no se acuerdan del ADOL, se puede hacer con un add esto, lo voy a hacer acá abajo. Por cada elemento, lo que digo es, llaves no las pongo nunca. Lo que voy a decir es un ArrayList. Un ArrayList de elementos sys. Auxiliar o temporal, es algo que voy a usar únicamente acá. Devuelve e.getCamas. Fíjense, lo que me devuelve cada uno de los elementos lo guardo en una variable auxiliar. ¿Y después qué hago? Recorro esa variable auxiliar por cada elemento sys cumple en aux, ¿sí? Y ahí sí, las que cumplen las agrego. Y ahí podría controlar, por ejemplo, que no haya repetidos. Entonces, sí, camas que cumplen. Cumple. No, sería, ¿no? Si no lo contiene, lo agrego. Agrego cumple. No, perdón, no, cumplen. Punto add. ¿Sí? No, a ver que estoy haciendo mal. Declaraste el arreglo de elementos sí si te devuelve un arreglo de camas, Marce. Ah, bien, bien. Esto entonces, Ya sabías que era ArrayList de camas. Ahí directamente camas puedes poner. el getCamas, fíjense, este método getCamas que me devuelve un ArrayList de camas. Entonces tiene que ser de camas. Esto va a ser del mismo tipo. Y acá lo mismo. Esto va a ser una cama, ¿sí? Porque me va a devolver solo camas. Y puedo hacer esto. ¿Qué tengo que implementar para poder usar esto? La pregunta de siempre. Equal. ¿El equals en quién? Cama. En cama, bien. ¿Sí? Entonces acá, esto se lo comento porque no lo sucedía, pero les dejo un comentario para que les quede en el apunte, en el código. Sería, pero si me pidieran repetidos, ¿sí? Me piden sin repetidos, entonces, sí, esto no es parte del examen. Si me pidieran, por eso le puse condicional. Si me pidieran no repetidos, entonces lo tengo que hacer de esta forma. La DOL no me sirve porque la DOL le agrega todo. ¿Sí? Hay otras estructuras de datos que vamos a usar después, ¿sí? Algunos ya las conocen, el conjunto, que ya me garantizan que no hay repetidos. Pero bueno, como no todos lo saben, de esta forma lo pueden resolver. Bien, entonces, ¿me falta algo más? Solamente retornar. ¿Por qué? Porque si yo ya estoy seguro que camas que cumplen me devuelven las camas de cada uno de mis hijos que cumplen con la condición, o sea que puedo alojar al paciente, internar al paciente, ¿sí? Entonces el método del composite lo único que hace es juntar todas esas camas, las mete todas en un mismo arreglo y las retorna. ¿Sí? El que hace el trabajo va a hacer después la cama para ver si cumple, y el método recursivo en cada uno de sus hijos que se va a encargar de juntar las camas en niveles inferiores. Las salas no pueden tener camas. Sí, esto los Mario me parece, pero no se pedía. Yo les digo si se pide por ahí en el recuperatorio que no haya repetidos, ¿sí? No pueden usar el ADOL, tengan en cuenta eso. Bien. ¿Las salas no pueden tener camas sueltas? Sí, pero si vos, de nuevo, es lo mismo que pasó acá con el contador, cuando contamos camas. Si este elemento sys es una cama, cuando le digo a la cama, dame las camas que puedo alojar a este paciente, internar a este paciente, ¿qué va a hacer? Va a venir acá y me va a devolver una lista con una cama o una lista vacía. A esa lista con una cama o una lista vacía,
el método DOL las va a agregar todas a esta cama que cumplen. Si es una lista con, o sea, si la cama no cumplía, me devolvió una lista vacía, no agregó nada. ¿Sí? Agrego una lista vacía. No, o sea, lista vacía a DOL a este elemento no agrega nada. Y si tiene una cama, le va a agregar esa cama. O sea que si ustedes lo piensan de esa forma, se van a ir agregando de a una las camas, ¿sí? Cuando es una cama se agrega esa única cama y después las compuestas como que van juntando todas esas camitas sueltas y las va devolviendo agrupadas, ¿sí? Hacia arriba, en el árbol. Claro, ahí lo que dice Luis es clave, ¿sí? Lo clave es no preocuparte por qué tipo de objeto hay acá. Si vos preguntás si es una cama o es una sala, ya ahí metiste la pata. Porque el que hace el trabajo acá es el polimorfismo del composite. ¿Sí? El composite te permite agrupar simples y compuestos sin importarte de qué tipo son. Y vos tenés que hacer uso de eso, ¿sí? Acá no haces nunca una pregunta de qué tipo es el hijo. Si es un simple, se va a ejecutar el getCamas del simple, y si es un compuesto, se va a ejecutar este mismo getCamas, pero sobre el hijo, no sobre este mismo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que desde el punto de vista del compuesto, el método era igual que una búsqueda, porque lo único que hacen es delegar a los hijos. El tema estaba en la dificultad del examen, era que en vez de tener el criterio acá como parámetro, ¿sí? El criterio era propio de la cama, y le pasaban al paciente. Sí, esa fue la dificultad del parcial. ¿Alguna otra pregunta? A ver, acá hay preguntas en el... Esta ya la respondí. José, no sé si respondiste, Luis, esto. Luis, está muy mal pedir una copia. Sí. Fíjate que te las marco como respondida, Marce. Ya está respondida, todas. El ojito tachado y la respondida. Ahí está. No, el ojito tachado es que se ve, y el ojo sin tachar es que es pública. Ah, listo. Antinaturaleza es. Le saco el ojito tachado. Marce, yo ahí había puesto un método, en vez del criterio, que la cama tenga un criterio, un método que cumple paciente, y si cumplía el paciente, me retornaba... Sí, pero el cumple paciente necesita un criterio. ¿Dónde está el criterio? No, lo hacía, me retornaba si tenía los equipos y demás, claro. Claro, no era con lo que se pedía acá, porque ahí no tenés la opción de ver, por ejemplo, que sea menor a 60 años. ¿Sí? Sí, saqué todas las preguntas y ya estaban respondidas. Para que no mareen. Entonces, si no se daban cuenta que el criterio iba en la cama, la única que les quedaba era que venga como parámetro. ¿Sí? Y ahí el problema que tienen es que no lo decide la cama si puede alojar un paciente o no. ¿Sí? Si venía como parámetro era otro examen, claro. Por eso les decimos siempre que las variaciones de un examen, los exámenes son todos más o menos parecidos, pero las variaciones, ¿sí? Vienen en esos detalles, en si el criterio viene como parámetro o está en el atributo, que lo que le estamos evaluando justamente es ver si saben ubicar cada una de las cosas, o sea, reunir todos los conceptos que ya tienen en una solución. Si viene como parámetro, no están resolviendo este ejercicio, porque se resuelve, o sea, el que decide no es la cama, es desde afuera. ¿Sí? No era necesario la clase de sistema, ya lo respondimos. Para llegar al 4 tenías que tener, podías meter la pata en alguna cosa, ¿sí? O en el getCamas o en el getCopia. Si metía la pata en las dos, ya no. ¿El getCama es necesario el parámetro paciente? Sí, Tomás, porque si no, el criterio no tiene sobre qué mirar. El criterio actúa sobre un paciente. El cumple necesita el paciente. ¿Sí? Si vos no le pasás el paciente, la única que te queda acá en la cama es usar el paciente que está guardado. Y ahí ya no estás respondiendo lo que se pide, porque estás viendo las camas que ya están ocupadas, y vos querés camas libres. Ahí había varios ejercicios ahí que decían, si está libre y criterio de aceptación cumple dis.paciente. Entonces, si está libre, no va a tener un paciente.
no va a devolver nunca nada, va a devolver siempre listas vacías. ¿Se entiende, Tomás? Si usas tu propio paciente, el está libre te va a dar siempre que no. O sea que nunca se va a fijar. Te hice un patrón nuevo, dice. Bueno, ¿alguna duda más del getCamas? De nuevo, entonces era un buscar con una vuelta de tuerca. getCopia. ¿Pasamos? Así tienen tiempo de consultar. Cama. ¿Cómo es una copia de una cama si cumple con esta condición? Lo primero que tienen que hacer es preguntar si dis cumple la condición. La condición no actúa sobre una cama. ¿Sobre qué actúa? ¿Sobre qué trabaja la condición? El cumple. Vamos a la condición, al criterio. ¿Qué necesita como parámetro? Un paciente. Claro. No necesita... paciente, una cosa así. Claro, entonces, acá había otra variación. Ustedes están acostumbrados, o lo que habíamos visto con el getCopia, que era condición cumple dis. Acá no. Acá sería, primero me tengo que fijar si está ocupada. Si la cama no está ocupada, entonces no va a estar, no la voy a devolver como resultado de la copia. ¿Por qué? Porque lo que me pide la copia es conservar solo las camas ocupadas por pacientes con ciertas características. O sea que para que el paciente tenga ciertas características, tiene que estar ocupada la cama. Si acá no viene en la condición un paciente como parámetro. ¿Sí? Lo que me confundió ahí, Marce, es justamente eso que mencionás. Yo al tener el criterio en la cama, no pensé en pasarle el criterio por parámetro. Entonces le pasé el paciente y devolví una lista de elementos, no una lista de camas. Primero, devolver una lista de elementos está mal porque no es una copia. Estás aplanando la jerarquía. ¿Sí? El arbolito que vos tenés bonito con varios niveles, si vos devolvés una lista, lo estás dejando chato. ¿Sí? O sea, el primer error acá era que lo que devuelven es una lista. ¿Sí? Eso, si les pedimos una copia, nunca tienen que devolver una lista, tienen que devolver siempre el mismo elemento. Y el segundo error es que, bueno, justamente como necesitan la condición y el paciente, y las dos cosas estaban en la cama, se fijaban con la misma condición de la cama y el paciente, o los que no habían puesto el paciente se le pasaban un paciente como parámetro, y se empezaban a rebuscar ahí para poder resolverlo. Acá es, la condición, fíjense que sí viene de afuera, porque yo digo, quiero conservar solo las camas ocupadas por pacientes de 25 años. Me lo están diciendo qué camas quiero en mi estructura. Me lo están diciendo desde afuera, no es una condición de la cama, saber si la voy a devolver o no. Ahí sí debe retornar null, acá sí, si retornamos null, ahora vamos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si la cama está ocupada. Ya tenemos un método para eso, entonces no vamos a chequear por null, directamente decimos si, acá sería si no está libre. ¿Por qué? Porque si está libre, ¿la voy a devolver? No, si está libre no la voy a devolver nunca. Y entonces este return null va a quedar por acá abajo. Ahora, si está libre, no lo abajo se ve bien. Si la cama está libre, si la cama está ocupada, o sea, si no está libre, y la condición que me pasan como parámetro la cumple dis.paciente, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? La tengo que incluir en la copia. Ahí, Marce, si paciente es null, ¿no te tira un error? ¿Acá? En la condición, sí. Ya sé que no va a ser null, porque primero pasa por esto. Pero no. Cuando tenés un i, va primero uno y después el otro. ¿Sí o sí? Cuando tenés un if, cuando tenés condiciones así lógicas, siempre se va evaluando de inicio a fin. Si alguna no cumple, en el caso del AND, con la primera que no cumple ya no sigue. Pensé que eran dos if. Sí. Si les queda más claro, lo hacemos con dos. No, está bien, no sabía que el i era esa condición. Primero chequeaba uno y después chequeaba el otro. Sí. Siempre se fija la primera. Si en el caso del AND, ¿no? Que con el primero que encuentre que no cumple, ya devuelve falso. En el caso del OR, al revés, ¿no? Si con el primero que encuentra que cumple, ya no sigue evaluando.
Pero si les queda más claro, no hay drama, lo hacemos así. No, por mí no hay problema. Yo no sabía eso de Eli nada más. Vamos a dejarlo bien explícito ahí. Sí, no marea. Si alguno por ahí no está ahora y lo ve después. Entonces, si la cama no está libre, quiere decir que está ocupada, me fijo si la condición que me pasan como parámetro la cumple el paciente de la cama. ¿Sí? Dis.paciente. Le puse directamente paciente porque no tengo un getPaciente. ¿Sí? Lo más prolijo sería el getPaciente. Entonces, si cumple las dos condiciones, estar ocupada y que el paciente cumpla la condición, no tengo que devolver dis. ¿Sí? Esto no. ¿Por qué? Porque no estoy devolviendo una copia. Entonces, ¿qué voy a devolver? Voy a crear una cama nueva. ¿Sí? Y le tengo que copiar todas las cosas de esta cama. Fíjense que acá me está pidiendo el criterio. ¿Sí? El constructor que yo hice recibe el criterio. ¿Qué criterio le voy a pasar? Francisco, tenés un 2 con esa pregunta. Dis.criterio de aceptación, ¿sí? Es el criterio de aceptación de pacientes, no esta que viene acá. ¿Sí? ¿Ven que son cosas distintas? Este criterio me dice cuándo puedo internar un paciente en esta cama. Y este criterio condición me dice qué camas quiero en el resultado de la copia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién fue Francisco? ¿Por qué te digo que es un 2? Porque new, elemento sys, es un new de una clase abstracta. Nunca puedo hacer un new de una clase abstracta. ¿Sí? Pero como la cama es un elemento sys, yo acá voy a poder decir después retornar copia. ¿Sí? Pero ¿qué me falta agregarle antes? Ahí lo único que le copié a la cama es el criterio de aceptación. Le tengo que copiar el paciente. Copia.setPaciente, que no lo hice, acá sí lo voy a tener que hacer. SetPaciente y .paciente. Y ahora vamos a hacer lo que me había dicho Nicolás, que era que quería que copie también el paciente. Public, ¿qué iba a ser? El setPaciente. Public void setPaciente. El setPaciente, para ser prolijos, esto no se pedía, ¿sí? Pero, ¿qué tendría que fijar para poder guardar un paciente en la cama? ¿Le puedo hacer directamente dis.paciente? Primero que no esté ocupada. Bien, dis.paciente igual P. Esto sería lo fácil, ¿no? Si, a ver, de nuevo, no se pedía, si lo hacían así lo consideramos bien. Pero primero tendría que ver que no esté ocupada. Y además, ¿Los requisitos o no? el requisito, ¿sí? Si dis.está libre y criterio de aceptación se llama punto cumple el paciente que quiero agregar, lo agrego. ¿Sí? Y si no, no lo agrego. ¿Qué problema me va a dar este método? Y cuando le ponga el set paciente, como ya tiene... Ah, no, porque es una copia, así que no va a dar problema. No va a tener... Estaba diciendo que si ya tenía el paciente no le podía setear otro. Copia set paciente, dispaciente, o es mejor copia set paciente. Es lo mismo. Acá como estoy en la misma clase, ¿sí? Es lo mismo. Lo que no está del todo bien, que no sé si acá pasó, pero normalmente pasa, es decir, copia.paciente se vuelve dis.paciente. Fíjense que si bien el paciente es privado, yo acá el paciente lo declaré privado, ¿sí? Esto me lo deja hacer. ¿Por qué? Porque copia es del mismo tipo de la clase que estoy definiendo. Como los dos son camas, me deja acceder directamente al atributo, pero esto está mal, ¿sí? Esto no. Bien me lo deja hacer, no está bien porque estoy accediendo directamente a un atributo. Si bien es de la misma clase, es otro objeto, así que no debería acceder a su estado interno de forma directa. ¿Sí? Entonces, set paciente. Es más, ni se los voy a dejar esto para que no lo vean. Al paciente le seteo la copia, ¿y qué me falta copiar? Todo el equipamiento,
¿sí? Si pusieron el equipamiento acá, habría que también copiarlo. Entonces, tendría que recorrer por cada string equipamiento en is.equipamiento, copia. Creo que ni siquiera le hice un método, add equipamiento. ¿Sí? Tienen que copiar todo. Ahora hacemos la copia del paciente, que ahí lo copié derecho. Crear método abstracto, no. Public void add equipamiento, string e, punto equipamiento, punto add. Esto no se usaba para nada, así que no. Ahí en equipamiento puedes hacer una DOL, sí. No, no puedo hacer una DOL de nuevo, porque ahí necesitarías acceder a la lista de la copia. ¿Sí? Sí podrías tener un método de equipamiento que recibe una lista, y ahí sí haces una DOL. Esas son todas variantes. Bien, entonces le copio el paciente, le copio el criterio, le copio el equipamiento, y ahora sí puedo retornar la copia. ¿Sí? Me falta todavía duplicar el paciente, que ahora lo hago para Nicolás, que lo había pedido. Y si no se cumple ninguna de estas condiciones, ¿sí? O sea, si la cama está ocupada o la cama no cumple el paciente no cumple con la condición, ¿sí? Que me pide acá en la copia, retorno null, ¿sí? Porque acá no puedo devolver una cama vacía, como en el otro que era una lista de elementos, entonces podía devolver una lista vacía. Como acá no puedo devolver una cama vacía es un null, una cama que no existe. Entonces acá sí devuelve null, y esto tengo que tener cuidado de controlarlo en el compuesto. Con 3 signitos de admiración, ¿sí? Porque se lo olviden. ¿Sí? Yo hice esto, set facilidades, array lista, facilidades, punto clear, facilidades. Sí, a ver, funciona. No está bien, ¿por qué? Porque primero la vacías y después le haces un new. Entonces, ¿para qué la vaciaste si después la pisás? Si le haces un clear, lo más correcto sería facilidades.addall lista. ¿Sí? Espera que te lo copio. Lo pruebo acá. Facilidades.addall lista. Y sería. ¿Sí? No creas una lista nueva. Si ya facilidades las tenés, la vacías y le agregás todo lo que viene como parámetro. No te hace falta crear una lista nueva. ¿Se entiende, Luciano? No está mal, te funciona, pero estás creando objetos de gusto, creando listas de gusto. Bien, si quisiera duplicar el paciente también, entonces dis.paciente.getCopia. ¿Sí? Y ahí tengo que hacer el getCopia en el paciente. Crear método getCopia en paciente. ¿Y cómo copio un paciente? Paciente copia igual new paciente. Me fijo que necesito para crear un paciente nombre y edad. ¿Sí? Entonces dis.nombre, dis.edad. Pero además del nombre y la edad, le tengo que copiar todos los síntomas y le tengo que copiar todo el equipamiento requerido. Entonces, por cada síntoma en síntomas. ¿No se puede hacer una DOL ahí? De nuevo, lo mismo. ¿A dónde le hago la DOL? Tengo que acceder directo a la variable. Claro, yo he pensado en un set del array privado, pero... Si agregás un set, como tiene ahí Luciano, lo podés hacer. Ese mismo método que tiene ahí Luciano se puede poner acá. Lo hago a mano, ¿sí? Copia, punto, teníamos un add síntoma, sí, acá. Add síntoma, síntoma. Y después, por cada equipamiento, is.equipamiento requerido, equipo requerido, si no marea,
digo copia.add equipo requerido. Entonces ahí sí le copié todo y retorno la copia. Retorno la copia, lo escribí textual. Retorno la copia. ¿Sí? Si quieren hacer un método que reciba una lista y lo agregan todo, ahí como puso Luciano en el chat, también está bien. En vez de hacer el for, le pasan directamente como parámetro dis.síntomas y ese método que hacen nuevo se encarga de agregar todo. En ese caso el set debería ser privado, ¿verdad? Podría ser, no necesariamente, sí, podría ser privado. Pero por ahí vos querés dar la posibilidad de que te agreguen una lista de síntomas ya de una y no agregarlos de a uno. Sí, así que no estaría mal hacerlo público tampoco. Bien. Entonces ahí hicimos la copia del paciente. De nuevo, esto no se los pedíamos, pero si quieren hacer una copia completa, esta es la forma de copiar también el paciente. Y estábamos en la cama, ¿sí? Entonces la forma después de usarlo es cuando le seteo el paciente, al paciente le pido que se duplique, que se copie. En vez de pasárselo directo, le paso la copia. Tendría que hacer lo mismo con el criterio de aceptación. Si voy a copiar todo, si vamos al detalle, sí, también tendría que duplicar el criterio de aceptación. Pero no. Eso pregúntenlo en el examen en general. Le vamos a decir si queremos una copia completa o no. Acá lo que se pedía es una copia de la estructura. ¿Sí? Una copia de la estructura es una copia del composite nada más, no de los elementos que guardaban. De los elementos secundarios. Digo. Bueno, entonces, el simple. No era una copia en profundidad. Sí, era una copia en profundidad porque era el árbol completo, ¿sí? Pero sí, era una copia en semiprofundidad, digamos. No era total, una copia total. Igual creo que Luis quería que hagan la copia del paciente también. Pero bueno, lo convencí de que no era necesario. A ver si está Luis. Sí, como no dice. Bueno, ¿se entiende en el simple entonces cómo es la copia? Marce, ¿está mal lo que pregunté? ¿Qué preguntaste, Gastón? Se me pasó por alto. Repetime porque se me perdió la pregunta en el... en preguntas, a ver. Pues ya está, Gastón. Hice un new cama con un constructor privado que la copia. No, está bien. Pero ¿por qué usas un constructor privado? Medio raro el constructor privado. ¿Para pasar las listas? New estacionamiento dice. New estacionamiento dice es medio. No, qué sé yo, si es privado y está bien implementado, no sé si está mal. Vos, Luis, ¿qué decís? Un new estacionamiento que reciba. Es medio raro, pero creo que está bien. Siempre y cuando sea privado, ¿no? Si no haces un get copia de paciente, estarías rompiendo encapsulamiento. ¿Acá? ¿Quién preguntó? Nicolás. Claro, como estaba antes, pero esto es lo que les decía que no se los pedimos. Si vos devolvías esto, estaba bien. ¿Sí? Vas a tener una copia de la cama, pero las dos camas apuntan al mismo paciente. ¿Sí? No les pedimos tanto de irse a la copia del paciente. Si lo hacían así, estaba bien. Si lo hacían así, estaba perfecto. ¿Sí? Si hubiéramos querido la copia del paciente, se lo hubiéramos aclarado en el enunciado. ¿Algo más? Lo mismo el criterio, por eso les digo, si fuera una copia en profundidad completa, también tendrían que duplicar el criterio, porque acá tienen dos camas que son distintas, porque es una copia, pero las dos usan el mismo criterio. Sí, anda, cuando empiezan a escribir mucho se tarda el chat. Bueno, vamos así, terminamos con la copia en el compuesto, en la sala. Acá, bueno, tenemos que tener en cuenta esto que les puse acá, tener cuidado que
cuando duplico una cama me puede devolver null. Eso lo voy a tener que tener en cuenta en la sala que va a ser la que junta las camas. ¿Sí? Y acá había una aclaración al final del examen que decía, si un elemento de su estructura no posee camas con pacientes con las características dadas, no se incluye la copia de este elemento. O sea que, bueno, en el caso de la cama sería, si la cama no cumple, retorno null, no lo voy a incluir. Y en la sala, ¿qué sería? Que si tengo una sala y de todas las camas que hay dependientes de esa sala, sean hijas directas o hijas de hijas, digamos. Si ninguna cama de una sala cumple con la condición, entonces no tengo que duplicar la sala, no la tengo que incluir en la copia. Y entonces esa es otra cosa que tengo que controlar acá. Marce, ahí si te pide, si fuera al revés, si te pide que la devuelvas aunque no la cumpla, devolvés el vacío. En el caso del compuesto, devolvería una sala sin elementos. Y la cama lo mismo, revolver el arreglo vacío, como hicimos en el anterior. No, porque en la cama no es arreglo. La cama no te queda otra que devolver null. Porque acá no hay arreglo. ¿Sí? Lo que te cambiaría... A ver si tengo un... Espera un cachito que abro un Power. A ver. Vamos a hacerlo así. Diseño blanco. Tenemos, entonces, estos cuadraditos son las salas. ¿Sí? Los cuadraditos son las salas, los circulitos son las camas. Acá tengo una cama. Esto se puede fijar, ¿no? Bloquear el modo dibujo, sí. No. Cama. Y podemos tener también una cama acá. Ahí. Ahí está, eso quería hacer. Ahí. Ahí. Esto quiere decir que esta sala tiene estos elementos como hijos, elementos. Esta es una sala, una cama y otra sala. Esta tiene estas dos camas, esta tiene una única cama y esta tiene estas dos camas. ¿Sí? Entonces, sala A, sala B, sala C, sala D. Entonces, supongamos que tenemos esta estructura, ¿no? Y yo te digo, quiero únicamente las camas amarillas. ¿Sí? Si yo te pido una copia que incluya solamente las camas amarillas, ¿sí? Tengo que duplicar la diapositiva, así no pierdo la otra. Entonces, esta cama no la voy a incluir en la copia, esta no la voy a incluir en la copia, esta tampoco, y esta tampoco. Ahora la diferencia viene en las salas. Lo que varía es, si una sala me quedó vacía, ¿la incluyo o no la incluyo? En este caso de esta no hay duda que la sala B la voy a incluir porque hay una cama que cumple. Ahora, C, como no tiene nada que cumple, lo que me dice el enunciado acá es eso. Si un elemento no posee camas que cumplan, no se incluye. Entonces me está diciendo que C no la incluyo y que D no la incluyo. Y lo que voy a terminar devolviendo en la copia es algo así. ¿Sí? Si el enunciado me dice que las camas, las salas que no tengan camas que cumplan, las incluyo igual, entonces esta cama que no cumple no la incluyo, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco, pero las salas, por más que tengan camas que no tengan camas que cumplan, sí las incluyo. Entonces me va a quedar una estructura así con cosas vacías. Pero ¿qué es lo que va a estar vacío acá en C? ¿Qué significa que va? El arreglo de camas, el arreglo de elementos. El arreglo de elementos, ¿sí? Si venimos acá, en sala, esta variable va a ser una lista vacía, ¿sí? En el caso de este ejercicio, de este parcial que se pedía que no se incluían,
quiere decir que no es que voy a devolver, que voy a tener una sala con ninguna cama dentro, con esta lista vacía, sino que directamente la sala no la devuelvo. Lo que se pedía era este caso. La sala. Claro, tengo que preguntar ahí si el elemento está vacío, entonces no le devuelvo nada. Claro, tenés un control extra, que es, una vez que duplicaste todos tus hijos, tenés que ver si te quedó algo. ¿Sí? Ese es el control extra que hay que agregar. Entonces, Perfecto. ¿sí? Vamos a hacer la copia de la sala. Es un método del composite, o sea que voy a tener por cada elemento is e en elementos, y acá voy a tener que decir, voy a poner la llavecita, acá voy a tener que decir e.getCopia, ¿sí? Con el mismo parámetro. Ahora, imagínate, volvamos acá al dibujito. Estoy parado acá, estoy parado en la sala A, ¿sí? Recorro mis hijos, que son B, C, esta cama amarilla y D, y a cada uno le voy a decir copiate, 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 copiate. ¿Qué voy a hacer con esas copias que me va devolviendo? Este método me va a ir devolviendo copias de cada uno de los hijos. ¿Qué hago con esos hijos? Se los agregás al arreglo que tenés de elemento, al que tenés el elemento, que tiene la sala. ¿Cuál sala? La copia. La copia, o sea, primero tengo que crear una copia de la sala. Claro. Copia igual new sala. Lo que me puede pasar acá es que la sala esta la esté creando de gusto, porque después no la voy a devolver si no me quedaron hijos. Pero bueno, eso no es una cuestión más de eficiencia del código que no se las vamos a exigir, ¿sí? La sala no tiene parámetros, o sea que cuando hago un new sala, ya me crea la lista vacía, ¿sí? Entonces, acá voy a decir copia, punto, add elemento, le voy a agregar como hijo la copia de mi hijo. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué me puede pasar con este getCopia? Puede ser null. Puede ser null, muy bien. Entonces, si puede ser null, yo no puedo agregar un elemento null. Porque cuando venga el método addElemento y yo le diga a una lista, agregame null, se va a enojar. ¿Sí? Entonces, para que no se enoje, lo que tengo que hacer primero es elemento sys, ¿sí? Copia de hijo, vamos a ponerle, es e.getCopia, ¿sí? Y ahora pregunto, si copia hijo es distinto de null, que puede ser que me devuelva null porque las camas, el getCopia de cama devuelve null en algunos casos, ¿sí? Cuando no cumple. Entonces, si copia de hijo es distinto de null, ahora sí estoy seguro que lo puedo agregar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Este for. Acá. Agarra B y le dice, copiate. Cuando le digo, dame tu copia a B, B ¿qué va a hacer? Es una sala, o sea que va a entrar a este getCopia. De nuevo, va a crear una copia de B y le va a decir a su primer hijo, copiate. ¿Qué le va a devolver la copia de esta cama si busco camas amarillas? Me va a devolver null. Entonces, acá pregunto, ¿la copia es null? Sí, listo, no la agrego. Va a ir a la segunda cama, que es la amarilla, getCopia. ¿Sí? El getCopia va a ir al getCopia de cama. Como es amarilla, me va a devolver, en realidad, una copia de sí misma. ¿Sí? Y esta copia que me devolvió, yo la voy a agregar a algo que se va a llamar bcopia. ¿Sí? A la copia de B le va a agregar como hijo esta cama amarilla, que es esta misma. ¿Sí? Si quieren vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la cama 2, pero es una copia. Es otro objeto con los mismos elementos, con los mismos atributos. La agrego, ¿sí? Vamos a mirarlo ahí, vamos a seguirlo así de esta forma. La agrego. Cuando salgo de este for, porque B ya no tiene más hijos, ¿qué tengo que devolver? Acá terminé de recorrer los hijos de B. La sala también puede ser null. Bueno, acá, justo en este ejemplo no tenía salas. ¿Sí?
Pero yo confío en que ya se duplicó todo lo que hay adentro. ¿Sí? Porque yo confío en que este método que estoy definiendo está bien implementado. Retorno copia hijo. Y ahí viene la diferencia del control extra. No, retorno copia, perdón, no copia hijo. Retorno la sala, tengo que retornar copia de B. Le tengo que pasar a A todo este objeto para que se agregue. ¿Sí? Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que también yo a copia ya lo creé, pero si la sala esta era azul, no sé dónde me quedaron los colores, si la sala esta era azul, no la agregué. Entonces puede ser que B me quede sin hijos. ¿Se entiende? No. ¿Por qué no va a ser, por qué no es copia distinto de null? Porque a copia ya le hice new. Entonces, si a copia yo ya le dije que es new sala, nunca va a ser null. ¿Qué es lo que puede pasar? Copia puntos get de elementos. Claro. Tiene que ser distinto de null. Sí. Copia, punto. Tiene elementos, que es un método que vamos a tener que cargar. Entonces, si copia no tiene elementos, está vacía, como lo quieran llamar, retorno la copia. Perdón, si la copia tiene elementos, retorno la copia. Y si la copia no tiene elementos, ¿qué retorno? Va a ir acá afuera. Y también null. Acá retornaría null. ¿Sí? O size mayor a 0, sí, como quieran. Lo que pasa que, fíjate que tengo que acceder al vector de elementos. Entonces, para acceder al vector de elementos de otro objeto, necesito un método. Julián. Elementos. Retorno this.elementos.size mayor a 0. O no empty, como quieran. Tienen varias formas de ver si está vacío. Ir metiéndolos en una lista era lo mismo, claro. ¿Qué pasa? Acá, yo el objeto lo creé igual, ¿sí? Y puede ser que después no me quede nada dentro y lo creé de gusto. Entonces, lo más eficiente sería, en vez de hacer la copia acá, anticipada, lo que hago es creo una lista y estos elementos los voy agregando a una lista. Entonces después me fijo, si esa lista me quedó vacía, no devuelvo nada, y si me quedo con elementos, ahí hago la copia. ¿Sí? Vamos a hacerlo así de esa forma, como una alternativa. Override. Tenemos alternativa. Copia 2. En vez de crear la sala, entonces voy a crear un ArrayList de elemento sys. Elementos copiados. Si alguno quiere ir con los ayudantes, ya deben estar, si quieren, si aprobaron o tienen claro esto y quieren consultar del TPE. Elementos copiados. Entonces, en vez de agregarlo acá a la copia, lo voy a agregar a elementos copiados. ¿Sí? En vez de add elemento, ¿qué método tengo en una lista? Directamente el add. Y ahora acá sí puedo preguntar si elementos copiados, punto size, es mayor a 0, elementos mayor a 0, la copia no la tengo, o sea que acá la tengo que crear. Voy a hacer a la copia igual new sala, y le tengo que agregar los elementos. Por cada elemento sys en elementos copiados, copia punto de elemento. Y son dos formas equivalentes de resolverlo. ¿Se entiende? Este por ahí es un poquito más largo, ¿sí? Pero no creo la sala de gusto si no la voy a después a devolver. Sí, creo que cuando les resolví el ejemplo en clase había usado esta forma y esto lo hacía en un método auxiliar. También esa es otra alternativa. Les podemos subir un adicional, Luis, el de las
que tomamos en lobería, si querés, podemos subirles de adicional para que practiquen. Los que ya hicieron el práctico 8, si no el práctico 8 es ideal para practicar esto. Marce, para hacer consultas específicas del parcial, digo, la revisión, ¿sabemos qué ayudante nos corrigió o cómo nos manejamos? Corrigieron los que estaban en la sala, pero lo vemos con Luis ahora, si querés. Ahí estoy creando una sala, pero no me responde el chat. Ahí mira, empezaron a salir los mensajes de chat 2 veces. Ahí les paso una y voy sala por sala. Me van entrando de una y vemos el examen. El que quiera verlo. Dale, saquen. Hola, hola. Sí, ¿Se escucha? Sí. Sí. Ahí les paso el link. Saquen turno acá, numeren 6 y lo vamos pasando a Luis. Gracias, Luis. Reservo un turno. Dale. Número 1, Bellido. Sí, pónganlo en el chat así queda escrito. Me lo voy a anotar acá. Bellido. Sánchez 3. Se me pasó el 2. Picasso el 2. Picasso, sacaste 2 números. Octavio. Rosario te queda el 4. No, te salteaste a Facundo San Martino, era el 2. Ah, al 2 tengo Facundo. San Martino, Facundo, bien. 1, 2, 3, 4, 5. Queda Rosario entonces. ¿Alguien más? Dice la que de turno, sí. Ahí está el Meet. Pasada si querés, Seba. Esperen que voy a cortar acá la grabación.